julio, elecciones generales en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto ya dirimidas las PASO. Lo tengo que leer, les pido mil disculpas, no suelo hacerlo. Subtren Metrocleta. ¿Esta es la mejor propuesta que tiene el PRO para la ciudad de Buenos Aires? Es sensacional eso, ¿eh? Los asesores... le gusta la idea, Carlos. Los asesores en marketing se ve que se rompieron la cabeza y lograron una cosa fenomenal que todo el mundo va a comprender rápidamente, va a repetir, lo va a incorporar. Qué raro. Es típicamente PRO. Se agarra la cabeza, le duele. Inventaron una palabreja que quiere decir subte, metro, metrobús, bicicleta y no sé qué más. Pero alguien les dijo que eso es una agencia de publicidad. Eso era una maravilla. Pero es todo. Los globos, Macri saltando, bailando. Entonces se pusieron ahí juntos y presentaron esto como si fuera una gran maravilla. En definitiva, lo que tendrían que decir es, señores, hemos fracasado, no cumplimos nuestra propuesta de hacer 10 kilómetros de subte por año y en su reemplazo hemos hecho tantos de bicicenda y tantos de metrobús. Que esa es la verdad, porque lo que hacen por arriba, que es como todos sabemos, le soluciona la vida a la gente, ¿no? Claro, que como es baratito por arriba y se ve más que por abajo, ha sido la alternativa de reemplazo de la obra más importante que tenía que haber llevado adelante durante estos años de gestión del gobierno. Pero decir que desde el punto de vista de sus promesas electorales, fracasó, mintió, no cumplió. Igualmente se lo ve un tanto, no se trata de subestimarlo a estos muchachos de derecha conservadora, porque eso lo tienen claro, más allá de el envoltorio, la presentación del producto, la pseudo alegría, pero se los ve un poco extraviados. No olvidar que en febrero Macri dijo que se sentía peronista e hizo una invocación al peronismo y a su condición, habló de las banderas del peronismo histórico. Ahora resulta que está en una posición claramente antiperonista. Por lo tanto, Durán Barba dice que es el partido más de izquierda de la Argentina. En 2 o 3 meses dio un bandazo táctico, porque insisto, en el fondo no hay ningún bandazo, siempre son lo mismo, pero se los ve bastante extraviados. Creo que tiene mucho que ver con la fuerte iniciativa de la Presidenta de la Nación y Está bien lo que plantea Juan Carlos, no subestimar efectivamente una fuerza política que gobierna la ciudad de Buenos Aires. Lo veo, Edgardo viene batallando en la ciudad, pero vuelvo un cachito a la elección de Santa Fe. Por aquello de las inercias, por aquello de los climas, ¿puede impactar en la elección en la ciudad, en el PRO? Sí. Puede, porque hay un voto triunfalista. Esta cosa, ¿por qué ellos hicieron tanta apuesta a ganar Santa Fe? Porque imaginaban, ganaban Santa Fe, supuestamente les va a ir bien en Buenos Aires, van instalando una idea. La pérdida de Santa Fe, Mendoza no la pueden computar porque en realidad gana el radicalismo. Las otras provincias que hubo elecciones les fue mal en todas, no figuraron. Les queda la ciudad de Buenos Aires como herramienta del triunfalismo. Ahora, es probable que una cantidad de electorado que podría sumarse a la idea de apoyar a alguien que tiene chance de ser presidente, hoy se sienta un poco menos entusiasmado, porque la posibilidad de Macri presidente me parece que en las últimas semanas perdió espacio de manera notable. Sí, ¿no? Agrego algo a una semana de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, y es que sería importante que buena parte de la ciudadanía entienda, reconozca, acepte y vote finalmente en consecuencia, que acá se dirimen 2 modelos, el que expresa Mariano Recalde, que está en sintonía con el proyecto nacional, y el que expresan con 2 lemas diferentes Rodríguez Larreta y Lustó, que en definitiva forman parte de lo mismo, aunque se diferencien por los rulos o por la estética o por algún... Rulo, Larreta... Sí, no le veo... Claro, entonces no le veo chapa, ¿no? Es importante y es probable entonces que este resultado en Santa Fe también pueda incidir en una mirada un poco más profunda y más crítica. Porque recordemos que en el caso de Santa Fe, Lole Reutemann, otro gran estadista, dijo que Miguel del Cel no llegó a los sectores pensantes. Eso es algo para pensarlo, porque quiere decir que llegó a los sectores y le jugaba a favor, ¿no? Y de menos cultura política. Quiero aprovechar, hubieron 2 actividades importantes del Partido Solidario en la semana respecto de la actividad política en Capital. Una con referentes de la cultura y otra con empresarios. Bueno, el de la cultura
hicimos un encuentro precisamente de artistas, estudiosos de las ciencias sociales, teatristas, plásticos, en fin, gente, yo diría, destacada. Que en una ciudad como la de Buenos Aires son grandes protagonistas, ¿no? Sí, efectivamente, en cualquier parte, pero como vos decís, esta es una ciudad de la cultura, no solo del continente, sino mundial, por lo tanto tiene una enorme importancia. Ese fue un encuentro que hicimos en el Café de los Angelitos, a los efectos de intercambiar opiniones, fundamentalmente la convocamos nosotros, pero fue fundamentalmente un intercambio de opiniones con Recalde, de apoyo a la candidatura de Recalde, y bueno, fue una actividad muy, muy interesante y valiosa. Y la otra fue una cena con pymes, con empresarios pymes, que se hizo en el Estadio Cubierto de Ferro, donde se convocó a 1 millar, y no es un número dicho así al voleo, porque era con entrada. 500 pesos valía la entrada, no 50.000. Como la mesa, claro, 50.000 la mesa. Claro. No, 50.000 la entrada valía. La de Macri. La de Macri, sí, 50.000, 500.000 la mesa valía. 500.000 la mesa. Acá valía un cerito más. 50 el cubierto. Claro, para los pobres. 500 con postre incluido. 500 con postre incluido. Donde desde nuestro lugar, donde a través de nuestra trayectoria y nuestra tradición, diría yo, tenemos una fuerte vinculación con el sector de las pymes urbanas y de las pymes del campo, pero en este caso, estando en la Ciudad de Buenos Aires, las del campo no hay campo, ya no queda ninguno. Entonces hicimos una reunión también del mismo carácter, de apoyo a la candidatura de Mariano, del sector de la pequeña y mediana empresa al que nosotros tenemos acceso. Y bueno, creo que son eventos de una de las fuerzas que componen el Frente para la Victoria. Hubo otro evento el martes, creo que fue, en Parque Norte, de todo el espacio en el que también concurrieron Recalde, estuvo Kicillof, Tomada, etc. Ese era el Frente para la Victoria en su conjunto. En este caso éramos nosotros, el Partido Solidario, integrante del Frente para la Victoria, desarrollando un evento desde sus propias fortalezas, vínculos, tradiciones. En ambas iniciativas lo convocamos del Partido Solidario. En esta nuestra charla política de cierre de semana, los invito a meternos en el plano internacional. Tiene que ver con nosotros mismos, por supuesto en la región, pero también con Europa. Vamos a arrancar con Grecia, si les parece, porque en la semana hubo una información determinante. La llamada Troika, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario le dijeron: no, muchachos, lo que ustedes ofrecen no alcanza para renegociar el tema de los pagos, tienen que ajustar más. ¿Cuál es el desafío de Europa representado efectivamente allí en Grecia sobre estos temas? Yo creo que el gobierno griego, que se autodefinió como un gobierno de izquierda, emergente de una crisis fenomenal que uno podría asimilar al 2001 de acá, para, en fin, simplificar un poco, está en una encrucijada brutal, que es la de cumplir con sus compromisos con el pueblo, que está en una situación dramática, crítica, tiene el 25% desocupado, de las clases medias en una situación ruinosa, el 170% de endeudamiento del Producto Bruto, tiene una situación como teníamos nosotros acá de catástrofe social. Tienen por un lado ese compromiso, triunfa en una coalición de fuerzas, y por el otro lado la presión monstruosa de la Troika, que yo diría, para ser breve, que además de querer cobrar en forma implacable, tiene un propósito superior, que es derrotar al gobierno griego a los efectos de generar un escarmiento. Arrodillarlo políticamente. Arrodillarlo, humillarlo, incluso a los efectos de que haya un escarmiento para toda Europa y el resto del mundo, muy particularmente con España, que pueden tener una situación similar. Sí, en la misma línea, y por eso yo decía, tal vez podamos volver cuando hablemos de lo internacional, porque el primer ministro griego, o el gobierno griego, aceptó hacer ciertas concesiones que generaron, vos fijate en qué situación, hicieron concesión y tuvieron una reacción durísima
de su propio espacio. Primero hubo protestas callejeras y segundo, una buena parte de los legisladores del espacio dijeron que no iban a dar el voto y se especulaba con que podrían obtener el voto con el apoyo de los partidos de derecha. Claro. Con lo cual entraban en un proceso de desnaturalización y de compromiso con su ciudadanía. Sin embargo, la Troika le dijo es poco. Y le dijo, no, miren muchachos, tienen que recortar más las jubilaciones, aumentar más el IVA y no aumentar los impuestos a las empresas, a las sociedades como ustedes querían aumentar para financiar justamente el gasto social. Es decir que el gobierno está en una encrucijada importantísima y digo, ¿se podrá resolver sin confrontar? Porque resolver sin confrontar parece que es entregarse. Volvemos al valor del conflicto en sociedades que quieren transformarse. Así es. Ahora, circula la versión no confirmada de que la Troika Europea estaría por contratar a Patricia Bullrich para que anuncie el recorte a los jubilados y pensionados. Porque como dijo Mirta Legrand, es una mujer valiente. Vamos a venir a nuestra casa, a nuestra región. Vamos a escucharlo al presidente Rafael Correa. Voy a hacer una breve introducción para que entiendan bien lo que vamos a escuchar. El presidente del Ecuador, que encabeza la Revolución Ciudadana, anunció el envío a la Asamblea Nacional de 2 leyes. Una que le pone ciertos impuestos a la herencia, así como lo escuchan, y otra, una ley de plusvalía, que intenta frenar la especulación respecto de las tierras. Básicamente lo que dice es, el Estado hace infraestructura, esos terrenos en los alrededores cobran valor, pero ese valor no fue agregado por su propietario, sino que fue agregado por el Estado, con lo cual no deberían obtener el total de las ganancias de esa modificación o de esos terrenos si es que lo fueran a vender. Un caso que pone como ejemplo es el edificio de la UNASUR, que está, efectivamente, como todos sabemos, fue inaugurado hace poco, se llama Néstor Kirchner, allí en Ecuador. Bueno, los terrenos de alrededor han cobrado un valor exponencial. Claro. Y dice, bueno, eso es trabajo del Estado, ¿por qué se la tiene que apropiar un sector privado? Dicho esto, vamos a escucharlo a Rafael Correa, porque finalmente tuvo que retroceder en el envío a la Asamblea General de estas leyes por las manifestaciones de la oposición que ocurrieron. Tengo violentas manifestaciones por parte de la extrema derecha, unida, pues como siempre, con la izquierda infantil y los medios de comunicación. ¿Sabe por qué? Por haber puesto impuestos a las herencias, a las grandes herencias, que es una de las bases para una sociedad más equitativa, para una sociedad meritocrática, fundamento de la verdadera democracia. No es que se confisca nada, sino que el que más recibe, debe recibir mucho. Imagínense que se calcula que solo el 2% de la población alguna vez en su vida pagará algún impuesto a la herencia. O sea, y el 1% pagará prácticamente nada de ese 2%. El otro 1% más rico ya pagará algo más. Pero tienen la capacidad de engañar, manipular. Ya tienen estrategias, tienen asesores mexicanos. Por ejemplo, tienen discursos que tasar las herencias, poner el impuesto a la herencia es atentar contra la familia. Por ejemplo, el discurso. Y eso asusta a la clase media. Entonces ya vemos algo articulado nacional e internacionalmente, con un programa, con estrategia, con fondos, con comunicación, etc. Entonces enfrentamos un adversario mucho más consolidado, mucho más fortalecido, no porque tenga razón. Un detalle y los escucho. La movilización en Quito, que efectivamente se preparaba, incluso en estos días, porque Correa está dispuesto a dar una consulta popular sobre el tema, llevaba el lema en la bandera, patria igual patrimonio. Todo de ustedes el tema. ¿Y te acordás? ¿Quién era la que decía, queremos una sociedad de propietarios y no de proletarios? La señora Alzogaray era, sí. María Julia decía, queremos una sociedad de propietarios y no de ¿Pero qué es lo que pasa? Vemos las imágenes de sectores populares que apoyan... Porque es el tema de la cultural, porque el tema de la propiedad privada se instala de una manera visceral y entonces los que no tienen lo que defender lo defienden por las dudas. Sí. Por eso la batalla cultural es una cuestión fundamental. Y vamos a decir de paso, en la Argentina el impuesto a la herencia lo eliminó la dictadura militar, estaba. Martínez II lo sacó. Sí. Mirá qué detalle. Así es, y nunca más se restituyó. Cuando nosotros hablamos de reforma impositiva, nosotros siempre incluimos el tema de volver a instalar el impuesto a la herencia. Que es progresivo, depende del monto, ¿no? Sí. Depende. Así que esto te muestra otra vez la imposibilidad de
avanzar sin confrontar. Porque vos fíjate que aquí se afecta seguramente intereses de una ínfima minoría, como dice Correa, pero logra adhesión de sectores que ni siquiera van a estar afectados, pero es por las dudas, es porque culturalmente se oponen a ese avance. Me parece fantástico y ojalá se concrete lo de llamar a la consulta popular, porque creo que esa es la manera de responder. Correa tiene que retirar el tratamiento, pero inmediatamente la oposición va por más. Le pide que las retire definitivamente, que las archive. Es decir, la derecha no hace concesiones, ¿eh? Vos le aflojás un cachito, tira de la piola y está siempre tirante. Quiere todo. Ustedes recuerdan durante la 125 que hubo sectores que no tenían ni una maceta en el balcón y se sumaron al reclamo de la mesa de enlace del campo. Así es. Y en eso tiene mucho que ver las bases mediáticas de las que se comentaron últimamente que están diseminadas por América Latina. Ahí el presidente Correa habló de la influencia mediática. No, dijo una sociedad fenómena, dijo la derecha, la izquierda infantil y los medios de comunicación. Es esa izquierda infantil que estuvo con la sociedad rural en Palermo. Ustedes recuerdan. Creo que ahí aparece otra vez, una vez más, que la derecha cerril incorporó, nuevamente porque lo había hecho en otras fases de la historia del siglo XX, el tema de la calle como parte de la lucha política, de ganar la calle. Lo hizo acá con la 125, se lo hace ahora Correa, lo hizo en Brasil una semana después del triunfo de Dilma y trata de hacerlo en todas partes. Bueno, el 18F ya olvidado también fue parte de eso. También fue un intento que en el momento tuvo algún eco y fracasó. Así que para las fuerzas populares, los gobiernos populares, creo que más que nunca hay que incorporar como elemento central de la lucha política también ganar la calle y también tener un gran protagonismo del pueblo en el proceso político. No es solamente ganar elecciones, sino que también la calle, la movilización es un elemento central. Foto de la semana para cerrar nuestro programa de hoy. Y tiene que ver con la reiteración por parte del Estado, como parte del expediente en la causa Papel Prensa, a mediados de semana, de que es muy importante, vital para el avance de la causa Papel Prensa, que efectivamente se presten a declaración indagatoria Herrera de Noble, Manieto y Bartolomé Mitre. Esta es entonces la foto de la semana que nos lleva nuevamente al tema de la complicidad civil con la dictadura. Una importante audiencia en la Cámara Federal, como dice el Zócalo. La pregunta aquí que nos dispara es si efectivamente es ahora o nunca estos temas. Vos sabés que es interesante, porque estos campeones del republicanismo, pues se la pasan hablando de la República, obstaculizan permanentemente el funcionamiento de la justicia y el cumplimiento de las leyes. Lo de la ley de medios... Ni hablar, conocido por todos. Muy bien. La comisión bicameral que está investigando la evasión de divisas, la evasión impositiva y la fuga de capitales, citó entre otros a Cablevisión y a un montón de empresas más. Todos vinieron menos Cablevisión. Vamos a ver ahora qué pasa. La justicia acaba de darnos la razón y le ha ordenado presentarse. Vamos a ver si lo acata. Papel Prensa, ¿cuánto hace que está dando vuelta? Por eso mi pregunta es, ya para casi cerrar el programa, ¿es ahora o nunca? Bueno, es un interrogante que es interesante porque extrema conceptualmente el planteo. No quiero dar una respuesta simplista de que... Te estoy chicaneando un poquito. De que nunca lo puedes decir. Nunca no existe, ¿no es cierto? Y además... Se soltó la trama. El enemigo que la historia tiene vericuetos impensados, ¿no es así? Efectivamente, pero tiene una parte de sentido tu pregunta, porque podría haber un gobierno, como decíamos hasta ahora, más moderado, o podría haber un gobierno que esté en las antípodas del actual. Por lo tanto, que ahora se logre, creo que es un concepto que tiene valor, habría que tratar. Pero ya sabemos que una buena parte de la justicia es un reservorio cómplice, en este caso, de los grupos del poder comunicacional y de la derecha. Heller.
No, yo estaba mirando mientras lo escuchaba Juan Carlos, lo que se estaba mostrando, y había una foto de familia imperdible, ¿no? Donde estaban los tres, Noble, Mañeto y Bartolomé Mitre. Ahí está, esa que aparece ahora. Mirá qué hermosa foto de familia. En realidad, ahí tenés la corporación mediática de la que hablaba Correa en la Argentina, o la que denuncia Lula en Brasil, y que aquí se expresa en esta gente, cómplices de la dictadura, etcétera, etcétera. Bueno, pero también explica por qué la gente sale a protestar por el impuesto a la herencia. Porque estos tienen el poder para instalar esas cosas. Y esa es la batalla, la madre de todas las batallas, como decía Floreal. Lo último, Edgardo, estamos ya Es bueno pasados. que salgan esta foto de familia, porque a través de los medios la gente conoce la foto de los políticos, a los que muchas veces acusan de corruptos, pero ese es el poder real en la Argentina. Bueno, se nos fue. Como siempre, hasta aquí llegamos en nuestra charla política de cierre de semana por CN23 con ideas propias. Ojalá la hayan pasado igual de bien que nosotros. Buen fin de semana. Chao, muchachos. Chao.